Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue un militar y político chileno que gobernó Chile como dictador desde 1973 hasta 1990. El gobierno de Augusto Pinochet en Chile, que duró desde 1973 hasta 1990, estuvo marcado por una serie de políticas que impactaron profundamente la sociedad y la economía del país. Las principales políticas implementadas se pueden dividir en dos grandes áreas: económicas y sociales. Políticas económicas. El gobierno de Pinochet implementó un modelo económico conocido como neoliberalismo, que se basaba en la reducción del papel del Estado en la economía, la liberalización de los mercados y la apertura al comercio internacional. Este modelo se caracterizó por privatizaciones. Se vendió a empresas privadas una gran cantidad de empresas estatales, incluyendo bancos, empresas mineras y aerolíneas. Desregulación. Se eliminaron o redujeron las regulaciones gubernamentales en la economía, permitiendo una mayor libertad de acción para las empresas privadas. Apertura comercial. Se eliminaron las barreras al comercio internacional, facilitando la entrada de productos extranjeros al mercado chileno. Control de la inflación. Se implementaron políticas monetarias y fiscales para controlar la inflación, que había sido un problema importante en Chile durante los años anteriores. Estas políticas tuvieron un impacto significativo en la economía chilena, que experimentó un periodo de crecimiento económico sostenido durante la década de 1980. Sin embargo, también se produjo un aumento de la desigualdad social, ya que los beneficios del crecimiento económico se concentraron en un pequeño grupo de personas. Políticas sociales. Las políticas sociales implementadas por Pinochet se caracterizaron por la represión política y la violación de los derechos humanos. El gobierno de Pinochet persiguió a sus opositores políticos, encarcelándolos, torturándolos y desapareciéndolos. Se estima que más de 3.000 personas fueron asesinadas durante la dictadura, y miles más fueron torturadas y desaparecidas. Además de la represión política, el gobierno de Pinochet también implementó una serie de políticas sociales que buscaban controlar la sociedad y promover la cultura nacionalista. Entre estas políticas se encontraban: control de la prensa. Se impuso la censura a la prensa, limitando la libertad de expresión y el acceso a la información. Control de la educación. Se reformó el sistema educativo para promover la cultura nacionalista y la ideología del régimen. Promoción de la cultura nacionalista. Se impulsó la cultura nacionalista a través de programas de radio y televisión, y se promovieron eventos culturales que exaltaban la identidad chilena. Conclusiones. Las políticas implementadas por Pinochet durante su gobierno tuvieron un impacto profundo en Chile, tanto en lo económico como en lo social. El modelo económico neoliberal que se implementó tuvo un impacto positivo en el crecimiento económico, pero también contribuyó a la desigualdad social. Las políticas sociales, por su parte, se caracterizaron por la represión política y la violación de los derechos humanos, dejando una profunda huella en la sociedad chilena. El legado de Pinochet sigue siendo un tema de debate en Chile, con algunos celebrando el crecimiento económico que se logró durante su gobierno y otros condenando la represión política y la violación de los derechos humanos. Las políticas económicas implementadas por Augusto Pinochet durante su gobierno en Chile tuvieron un impacto complejo y a menudo contradictorio en la clase trabajadora. Si bien el país experimentó un crecimiento económico considerable durante la década de 1980, este crecimiento estuvo acompañado de una creciente desigualdad social y una precarización del trabajo para muchos trabajadores chilenos. Efectos positivos. Crecimiento económico. El modelo neoliberal de Pinochet, basado en la privatización, la desregulación y la apertura comercial, impulsó un notable crecimiento económico en Chile. Esto se tradujo en la creación de nuevos empleos y un aumento del PIB. Control de la inflación. Las políticas monetarias y fiscales implementadas por el régimen lograron controlar la inflación, que había sido un problema importante en Chile durante los años anteriores. Esto generó estabilidad económica y mayor confianza en el sistema financiero. Efectos negativos. Desigualdad social. El crecimiento económico no se tradujo en una mejora en la calidad de vida para todos los chilenos. La desigualdad social se agudizó, con una concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite. La clase trabajadora, en general,
no se benefició de manera significativa del crecimiento económico. Precarización del trabajo. La desregulación laboral que se implementó durante el gobierno de Pinochet condujo a una precarización del trabajo. Se redujeron las protecciones laborales, se incrementó la flexibilidad laboral y se debilitaron los sindicatos. Esto dejó a muchos trabajadores en una situación vulnerable, con bajos salarios, contratos inestables y poca protección social. Pérdida de empleo en el sector público. La privatización de empresas estatales llevó a la pérdida de empleos en el sector público. Muchos trabajadores del sector público fueron despedidos o vieron sus condiciones laborales deteriorarse. En resumen, las políticas económicas de Pinochet tuvieron un impacto complejo en la clase trabajadora chilena. Si bien el crecimiento económico generó nuevas oportunidades laborales, la desigualdad social y la precarización del trabajo dejaron a muchos trabajadores en una situación vulnerable. El legado de estas políticas sigue siendo un tema de debate en Chile, con algunos argumentando que el crecimiento económico fue un éxito, mientras que otros critican la desigualdad social y la falta de protección laboral que se produjo. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.